Para hablar de todo esto, como nos decía Pilar hace un momento, está con nosotros pues alguien que conoce a nivel profesional las estrategias psicológicas y emocionales que pueden ayudarnos a vivir y a superar todo lo que nos está pasando desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, pero que además ha vivido en primera persona tanto el trauma de despedir a sus padres por la COVID con una semana de diferencia al inicio de la pandemia, como el de verse contagiado él mismo a finales de septiembre y pasar un mes entubado y en coma, inducido en el hospital, ¿no? Guillermo, muchas cosas que contar, ¿no? Mucha ayuda también la que tus palabras pueden prestarnos a todos hoy. ¿Cuál sería, si te parece, empezamos por aquí, cuál sería el retrato psicológico del momento que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Esa incertidumbre, ese miedo, ese duelo que yo citaba hace un momento, serían las 3 cuestiones principales con las que tenemos que lidiar. Bueno, primero agradecer a Cáritas y yo me apunto también a ser voluntario y a ayudar en todo lo posible. Sí, yo creo que estos son tiempos de mucha incertidumbre y es una incertidumbre que nos va a acompañar. Una incertidumbre que además viene acumulada porque se mantiene en el tiempo, ¿no? No es una situación en la que ha habido que responder de manera crítica, pero ahora se mantiene, ¿no? Y eso genera también cansancio y sobre todo genera una incertidumbre muy compleja porque no tenemos una respuesta, ¿no? Yo sumaría a la incertidumbre miedo, que irían en el mismo patrón, más o menos. También la necesidad de darle un sentido a todo esto, de encontrar un marco de respuesta a todo esto. Y luego las pérdidas. La pérdida irreparable, que es la pérdida de la muerte, evidentemente, pero hay otras pérdidas que se están produciendo con esta situación. Por ejemplo, la pérdida de la salud, la pérdida, las repercusiones que tiene la COVID cuando además agarra a alguien y tiene un impacto, ¿no? O también la pérdida del trabajo, la pérdida de las relaciones, el tener que adaptarse a una vida que es totalmente diferente. Estamos aislados, no sabemos si vamos a entrar en un nuevo confinamiento, hemos vivido un confinamiento, pero nuestras pautas de relación ya no son las mismas. No podemos tocarnos, no podemos besarnos, no podemos hacer cosas que hacíamos antes y esa adaptación es un duelo, es una pérdida, es perder cosas y tener que reubicarse, ¿no? Yo señalaría una más también en primera persona, ¿no? El ser conscientes o el haber sido, caer un poco en la fragilidad, en lo frágiles que somos. En lo frágiles que somos y en positivo, ¿no? Pensar en esa fragilidad como algo que nos aporta y que nos sitúa. En mi caso también, cómo enfrentar o cómo ayudar a enfrentar esa fragilidad desde el ejemplo y desde la propia práctica, ¿no? ¿Tú crees entonces que de algún modo todo esto que estamos viviendo nos va a dejar un trauma a todos, unos más evidentes y otros más silenciosos, pero todos vamos a quedar de algún modo marcados de aquí en adelante por esta vivencia? Sí, nosotros cuando acompañamos duelos, yo llevo muchos años acompañando duelos, estuve en el 11M, en Spanair, en fin. eh, mm, no nos van a dejar indiferentes. Nada vuelve a ser igual. Ahora con la pérdida de mis padres igual, ¿no? Nada va a ser igual. Y nuestra realidad o nuestra normalidad va a ser una nueva normalidad, pero no es la normalidad de antes, ¿no? No me gusta a veces la palabra trauma por la carga de sentido que tiene. Yo no soy nada patologizador, no vamos a salir todos enfermos o todos con una carga negativa, si me entendéis, ¿no? Pero sí que hay algo que ha cambiado nuestras vidas, que las ha transformado, que nos ha hecho ver, que nos ha hecho vernos siendo frágiles y que nos ha hecho tener que cambiar por completo nuestras vidas, ¿no? Y eso sí que va a transformarlo todo. Nuestra capacidad de adaptarnos a eso, que tiene que ver con nuestra flexibilidad, pero tiene que ver también con que encontremos una forma de ganarnos la vida, de no quedarnos atrás, de tener trabajo, de poder no sumar al aislamiento físico, el aislamiento social o el aislamiento emocional, es lo que va a determinar que esos cambios sean o nos lleven a una situación de más fragilidad o de menos, también el cuerpo, también las repercusiones físicas que habiendo pasado por COVID, quien haya pasado, te deja esto, porque permanecen también a lo largo del tiempo. Y por supuesto, si hay una salida o no, si esas salidas se producen, si la vacunación es efectiva y podemos volver a hacer algunas cosas o no. Eso va a determinar y mucho también cómo nos respondamos o cómo nos adaptemos a todo esto.
Claro, es verdad, y pido disculpas por ello, que a veces tenemos la tendencia a ejercer de pseudopsicólogos e incluso pseudopsiquiatras, ¿no? Utilizando terminología que no siempre empleamos correctamente, ¿no? Corrígeme, como te digo, las veces que haga falta, pero ahora escuchándote me preguntaba si tenemos de algún modo que procurar distinguir entre aquellos comportamientos que entran dentro de lo normal como respuesta a lo que estamos viviendo y aquellos otros que implicarían ya el decir, oye, hay que recurrir a un especialista porque aquí hay síntomas que requieren una intervención profesional, ¿no? Y a la vez, relacionado con todo esto, ¿qué estrategias pueden ser útiles para que podamos utilizarlas para adaptarnos a las distintas realidades, porque no todos lo estamos viviendo del mismo modo, ni todos estamos viviendo en realidad en las mismas circunstancias, ¿no? También hay diferencias a la hora de afrontar toda esta catástrofe, ¿no? Sanitaria, social, económica, etcétera. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que la mayoría de la gente no va a desarrollar un trastorno, ni va probablemente a tener que necesitar un acompañamiento. Y eso, o va a necesitar un acompañamiento o alguien que acompañe, pero para activar sus redes de apoyo, ¿no? Para activar sus propias respuestas. Donde esté el apoyo de los que me quieren, de mi familia, de mi entorno, el mejor profesional del mundo no va a poder hacer esas cosas, ¿no? No va a haber una patología generalizada, no va a haber patologías generalizadas, por lo menos en mi visión, nosotros no somos patologizadores, sí puede haber consejos para enfrentarnos a la situación y ahora iremos a algunos de ellos. Y, por ejemplo, uno de los que sí que probablemente nos pase a todos es encontrarle ese sentido. A veces el sentido del sinsentido, porque a veces la pérdida inesperada, y en eso otra vez poniéndome en primera persona, o la enfermedad inesperada, porque yo entré un día en urgencias y al día siguiente estaba entubado, ¿no? Ya no volví a ver a nadie de mi gente en 21 días. En fin, es terrible porque no te lo esperas, no estás preparado, nadie está preparado para algo así, ¿no? Encontrar el sentido, ¿no? Y luego algunas pautas cuando esto ocurre, ¿no? Bueno, en general también, evidentemente, que nadie quede atrás, que si alguien pierde un trabajo pueda recuperarlo y pueda tener otro espacio, ¿no? Pero, por ejemplo, no obsesionarse con el virus. No estar todo el día conectado a noticias que tengan que ver con el virus. No tampoco deslizarse hacia noticias que no están contrastadas, hacia explicaciones que son atajos, ahí están las pseudo explicaciones y demás, ¿no? Que nos pueden parecer atractivas porque no tenemos todas las respuestas, pero que nos llevan a un nivel de comillas paranoia, de pensamientos mágicos que no nos ayudan en nada, ¿no? Tampoco negar la realidad. Es inútil pensar que el virus no existe, que no nos va a afectar y que no pasa nada, ¿no? Luego, por ejemplo, mantener un horario, aunque no esté trabajando y esté en casa, mantener el mismo espacio, el mismo orden de espacio, de tiempo, de hacer cosas que tenía que hacer, aprovechar este tiempo para hacer otras cosas que antes no podía hacer, ser creativos en este contexto, ver las cosas que también han ocurrido en positivo. Por ejemplo, hemos descubierto el teletrabajo y en España eso antes no existía. O hemos descubierto que podemos hablar por una red social o aquí y que acortamos el tiempo de la distancia y acortamos las distancias. Podemos estar conectados con todo el mundo a nivel general, ¿no? Más cosas, dormir, intentar dormir bien, intentar comer bien y sobre todo y fundamentalmente no sumar al aislamiento físico el aislamiento emocional o el aislamiento social. Aunque no pueda salir de mi casa, tengo recursos y formas para conectar con otros y algunas creativas. Puedo ver una película con un amigo o con una amiga online. Puedo cenar de esa forma y valorar un poco lo que sí me queda, ¿no? Puedo miraros, podéis verme. Es verdad que no podemos tocarnos, pero podemos dar el valor a la mirada, dar el valor a la palabra y no quedarnos aislados, ¿no? Y por supuesto, si todo eso falla y nos sentimos, digamos, colapsados o parcialmente o globalmente, sí pedir ayuda, pero solo en el caso en el que haya esa situación, ¿no? Un poco de colapso. Y a veces también, por cierto, no coger atajos, tipo pastillas, ¿no? Las pastillas deberían de ayudarte un tiempo, pero el enfrentamiento de la cuestión es mirarla a los ojos. Siempre decimos los psicólogos también que al miedo hay que mirarle a los ojos, ¿no? Hay que enfrentarse con él, porque si no el miedo crece y es como una bola de nieve.
A corto plazo, si lo evito, voy a estar mejor, pero a largo plazo me va a ser mucho más difícil enfrentarme a todo esto. Este virus y cualquier situación crítica hay que enfrentarla juntos, hay que enfrentarla con otros, con otras, y hay que enfrentarla intentando no negársela, sabiendo que nada va a ser igual, siendo conscientes de nuestra fragilidad y tratando también de buscarle un sentido a lo que nos dicen que hay que hacer, respecto a las normas sanitarias y demás, y a lo que nos dicen que hay que hacer que además esté verificado, porque hay mucho ruido para intentar también contagiarnos, contaminarnos o deslizarnos a sitios que no nos llevan a ninguna parte, ¿no? La verdad que, efectivamente, como tú decías, esta pandemia la afrontamos juntos. Quizás los héroes más reconocibles de toda esta historia son los sanitarios. Estoy seguro de que tendrás pues, grandes historias que contar, ¿no? De agradecimiento a quienes te han atendido el tiempo que has estado en el hospital. Estos días oíamos en las noticias cómo se ha hecho un estudio en torno a ellos que habla de bueno, el mal estado psicológico en el que se encuentran no solo ellos, sino también otro tipo de personal asistencial. Imagino que incluso también el voluntariado, ¿no?, social que les está llevando a situaciones de estrés que desembocan en procesos depresivos o incluso hablaban hasta de, en un pequeño porcentaje, tendencias suicidas. Pero sin llegar a ese extremo, que evidentemente es el de aquellas personas que están en primera línea de batalla contra el virus, sí que se está hablando mucho de conceptos como la fatiga pandémica. Tú ya has citado otras cuestiones como esas situaciones de soledad, de aislamiento extremo que uno tiende por miedo a provocar en su vida. Vemos también comportamientos, pues, conductas de riesgo, ¿no?, en algunas personas. De todo ese panorama que tú estás abordando como psicólogo, en todo el acompañamiento que estás haciendo, ¿qué te llama más la atención o qué crees que es más peligroso y dónde habría que poner el foco? Bueno, lo primero que decir nosotros, los psicólogos también somos sanitarios y de hecho empezamos interviniendo de manera sanitaria en todo esto, ¿no? Yo empecé la crisis poniendo los dispositivos de Psicología Sin Fronteras al servicio de la gente de manera telemática porque se iniciaba un aislamiento, ¿no? Luego, por motivos obvios, en mi propio caso, paré aquello y siguió el equipo, lo pusimos en marcha, siguieron ellos, ¿no? ¿Cuál es uno de los problemas de todo esto? Es la acumulación. El estrés a veces lo que hace, nos pide una exigencia. No es malo el estrés. Si vamos a un examen sin estrés o si nos enfrentamos a una entrevista de trabajo sin estrés, pues probablemente fracasaríamos. Y si tenemos un trabajo muy aburrido o una tarea muy aburrida sin estrés, también tendría repercusiones, ¿no? Ahora, hay que buscar el estrés justo y hay que tener los recursos para responder a eso. Uno de los principales problemas ahora mismo es la acumulación de circunstancias que se alargan en el tiempo, ¿no? Y la falta también, llamamos en psicología, la indefensión, ¿no? El no tener una salida, una respuesta hacia la que ir. Bueno, yo creo que una de las cosas que estamos haciendo, ya sea acompañando a profesionales, a compañeros y compañeras psicólogas y también a sanitarios, es dejar que haya un momento en el que, sin duda, podamos quebrarnos, podamos llorar, tener espacios donde llorar y donde expresarnos. Nadie es de piedra, nadie está inmune. Tener momentos también en los que separar. Hay que descansar cuando se descansa, hay que trabajar cuando se trabaja. Creo que es muy importante también el reconocimiento social, la respuesta social que se ha dado, ¿no? Yo una de las cosas que me parecen más positivas de todo esto es la propia solidaridad que ha habido entre la gente ayudándose unos a otros, unas a otras, redes de respuesta, redes de ruptura de ese aislamiento y redes de reconocimiento a nuestros sanitarios. Yo creo que también nos ha servido para ser conscientes de nuestra fragilidad, ser conscientes también de qué es lo importante y que la salud es lo más importante. De la salud, y además nosotros utilizamos un concepto de salud pues biológica, sí, pero también psicológica y también social, ¿no? También relacional. Y esos tres elementos del triángulo, que es la definición clásica de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, son básicos que los conservemos. Por tanto, buenas relaciones sociales. Una de las cosas que nosotros hacemos con los sanitarios es proporcionarles espacios, también con los psicólogos y con los voluntarios, por cierto. Hemos estado interviniendo con organizaciones que necesitaban espacio para sus voluntarios, para contar, para expresar,
para volcar con otros lo que me está pasando. Cuando lo vuelco con otros y le pongo emoción a lo que me está pasando, no solo pensamiento, no solo racionalidad, pues empiezo a encontrar respuestas. Y a veces también hacer de ejemplo. Yo, es verdad que participo mucho en medios de comunicación y un poco lo que hemos tratado de hacer es pedagogía. También incluso cuando ha habido que afrontar un duelo sin abrazos y demás, ¿no? Y por supuesto, modificar cosas. Una de las cosas que también hemos escrito y hemos tocado es la humanización de los espacios sanitarios también, ¿no? Mira, lo importante que es que aunque haya un virus que se contagia, pueda ver a la familia aunque sea con un cristal o con una medida de seguridad, vestidos, ¿vale? Que estén vestidos, que yo no pueda tocarles, que ellos no me puedan tocar a mí, pero están ahí. O que un sanitario te dé la mano o te mire a los ojos y te explique qué te está pasando. Aunque tú no seas del todo consciente porque estás medicado, tienes una serie de problemas, tenemos mucho que avanzar en esta humanización, en pensar que el cuerpo no va desligado de las emociones y de cómo, por ejemplo, eso nos explican algo o vemos a alguien delante. Esas reflexiones se están haciendo. Y también esa de que el sanitario no es de piedra y que va a tener emociones y que va a tener que ser atendido. Y cuanto antes lo hagamos, mejor. Si el sanitario es consciente de esto, mejor. Y si todos y todas somos conscientes también, porque tocaremos, por cierto, y por supuesto también los voluntarios. Claro. El voluntariado es un instrumento magnífico para romper el aislamiento, para llegar a sitios donde no se llega de otra manera, para combatir la fragilidad, pero hay que cuidar. Hay que cuidarnos y hay que cuidar. Yo, pese a toda la experiencia que puedo tener, ha habido momentos en los que no he sido capaz de seguir adelante en una intervención, o en las que he llorado, en las que me he tenido que retirar y se lo he dicho a un compañero. Y no me siento mal por eso, porque es absolutamente normal que esto nos ocurra. Y además hay que intentar hacerlo antes de colapsar, antes de, digamos, sobrecargarnos. A veces usamos la metáfora de un vaso que se va llenando, ¿no? Pues lo que hay que intentar es ir vaciando ese vaso. Si dejamos que el vaso se rebose, ya es mucho más difícil. Y entonces, bueno, sí puede llegar otras cosas y pueden llegar otras complicaciones, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros intentamos hacer, acompañar a los sanitarios para que tengan espacios donde vaciar esos vasos, para que sean conscientes de que tienen que separar. También las personas, no podemos estar 24 horas conectados a la COVID y a muchas informaciones que no son además válidas y que son mentira y que son otras cosas, ¿no? Esta es un poco parte de la cuestión. Guillermo, tú mismo has tenido que afrontar el duelo sin abrazos que citabas hace un momento, ¿no? El duelo por la muerte de tus padres, supongo que en el peor momento de la pandemia, donde todavía ni siquiera había material, recursos como para poder aportar ese entorno humano del que tú hablabas ahora, que se está intentando aplicar, ¿no? Imagino que compartes con muchas otras personas esa angustia por no haber podido despedirlos como te hubiera gustado, por la extrañeza de ese duelo sin despedidas, ¿no? sin compartir con otro. Me gustaría que nos contaras, ¿no? Cómo lo has vivido y sobre todo qué has aprendido tú de esa experiencia tan dolorosa. Bueno, mi padre ingresa en la UCI y está 3 semanas ingresados. Al día siguiente de ingresar ya está entubado y ya está sedado. Mi madre queda aislada una semana y ingresa una semana después. Mi padre fallece a las 3 semanas, mi madre fallece a las 3 semanas con una semana de diferencia porque es la semana en la que no ingresaron, ¿no? Yo no puedo verles en todo ese periodo, ¿no? Porque en aquel momento era la primera ola, no había tampoco adaptación de las UCIs, por lo menos en la que ellos estaban, a ni siquiera poder acercarse en un cristal a verles. No podía hablar con ellos porque ya estaban entubados, pero por lo menos verles, ¿no? Poderles dar la mano, aunque sea con un guante, ¿no? Esa es una de las cosas que sí he aprendido que hay que cambiar y que deberían de cambiar. Luego se han modificado muchos protocolos, también por sugerencias que hemos ido haciendo, y se ha conseguido que eso ya en principio no sea así y que se pueda hablar, ¿no? Que si por supuesto además está la persona despierta se pueda conectar, aunque sea por medios telemáticos. Es fundamental que eso se pueda hacer, ¿no? Luego hay muchísima incertidumbre porque tienes una llamada al día, si la tienes, no sabes muy bien qué está pasando, los médicos tienes la impresión de que tampoco saben muy bien qué está pasando, saben que afecta al cuerpo,
pero no sabe exactamente por dónde va a cursar. Y esa es una situación complicada porque no sabes dónde va a terminar, ¿no? Finalmente, cuando hay un fallecimiento, además, no puedes hacer un velatorio, un reconocimiento, un lloro, un recuerdo, ¿no? Bueno, yo en mi caso utilicé lo que tenía a mano y lo que también en muchos casos les decimos a la gente en enfrentamiento de duelo, ¿no? Solemos decirle a la gente que se despida. Incluso cuando hay un desaparecido, que se despida por carta, que se despida diciéndole aquello que no ha podido decirle. Yo lo hice con una carta primero a mi padre en Facebook, redes sociales, en Twitter, bueno, fundamentalmente en Facebook, ¿no? Y con una carta a mi madre, con 2 fotos, también, que es otra de las cosas que creo que tienen una carga en todo esto, en positivo. Con mi padre, bueno, los dos somos muy del Atleti, pues una foto con él en el último título del Atleti juntos, riéndonos, ¿no? A mí me parece muy importante también este recuerdo en positivo, ¿no? Yo estoy aquí por lo que ellos fueron para mí, lo que ellos... Yo soy un poco su continuidad y lo que ellos me enseñaron sigue vivo en lo que yo pueda hacer, ¿no? Eh, y a mí me parece que es bueno recordar en positivo, así que puse esa foto. Es verdad que es una especie de, entre comillas, poner tu intimidad al servicio o para el resto de la gente. La carta se puso en Facebook, la gente la pudo ver. Y luego cuando mi madre murió, pues les puse una foto de los dos y una carta también a mi madre de despedida, ¿no? Enterramos pues 3 personas, porque en aquel momento no se podía hacer otra cosa. Eh, Otra cosa que también mostramos un poco como ejemplo y que creo que es una buena estrategia, bueno, mis hijos, que son 10, 12 años, también le escribieron a sus abuelos, se despidieron de sus abuelos. Cuando pudimos ir, pues, bueno, pues fueron a la tumba y le leyeron la carta a sus abuelos, hablaron con ellos. Y esto es largo. Yo ya sé que en un duelo también hay que ser muy consciente de que dura en el tiempo y que además va con picos, ¿no? Yo ha habido momentos en los que me he reído recordando anécdotas de mis padres, eh, viendo fotos de momentos y con mis hijos también, ¿no? De sus abuelos. Ha habido momentos de llorar, ha habido momentos en los que decías, bueno, esto no puede ser real, no es normal que esto ocurra, ¿no? Ha habido momentos en los que decías, no me puede estar pasando, sobre todo y muy particularmente cuando pasa lo de tu madre, lo de mi padre y luego pasa lo de mi madre, ¿no? Claro, claro. Pero al final es aceptar que tienes que entrar en un túnel y que tienes que atravesarlo y que nada va a ser igual. Eh, y a partir de ahí, que sepas que vas a tener emociones positivas, emociones negativas, que vas a tener buenos momentos, que vas a tener momentos peores. Si hay que llorar, se llora, si hay que reír, nos reímos, si hay que recordar, recordamos, ¿no? Y luego, bueno, pues en esta vocación también un poco de servicio, de cercanía. Eh, si a alguien le sirve lo que yo he intentado hacer para enfrentarme a todo esto, pues ahí está, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es uno mismo y esa práctica de cómo enfrentarlo, ¿no? Hay gente que dice que estás muy entero. Bueno, yo tengo momentos de entereza y momentos de no entereza, pero asumo que es normal y que tiene que ser así, ¿no? Claro, a los pocos meses de haber pasado por todo ese dolor que nos estás contando y esas distintas etapas del duelo que ibas pasando, te enfrentabas tú mismo a la enfermedad, ¿no? Y nos confesabas el otro día, a Pilar y a mí, cuando preparábamos esta charla, que, bueno, que tú tenías el sentimiento, la sensación de que habías mirado de frente a la muerte. No sé si puedo preguntarte qué has visto al hacerlo, ¿no? ¿Qué has aprendido y sobre todo qué deberíamos aprender todos de una experiencia como la tuya? Bueno, sí, así es. Yo estuve en realidad más cerca de la muerte que de la vida en un momento determinado, además pensando que a mis padres les había pasado. Claro. Me hicieron una traquectomía, que a mis padres también, en fin, todo se reproducía de alguna manera, ¿no? Cuando eres consciente de eso, que no lo eres cuando sales de la UCI o cuando sales del coma, porque además estás con mucha medicación y demás, yo lo que más he pensado es la nueva oportunidad de vivir y la nueva oportunidad de abrazar la vida y de disfrutarla, sabiendo que somos frágiles, sabiendo que
que hay que salir hacia adelante y que hay que salir hacia adelante con ese disfrute, con ese agarrar la vida y disfrutarla, ¿no? Para mí es un nuevo sentido de la vida, ¿no? Ujú. Eh, y ese compromiso también con intentar dejar las cosas un poquito mejor de lo que te las encuentras, ¿no? Te las has encontrado. Mira, los momentos más emocionantes fue cuando pude salir del confinamiento también y darle un beso, un abrazo a mis hijos, a mi mujer. Volver a abrazar la vida, volver a sentir la vida es algo que no tiene precio. Y ser consciente de esa fragilidad y ser consciente de que también que el virus es real, que está ahí, que tiene un efecto, compensa también un poco todos los prejuicios físicos que sabes que son lentos. Yo sigo con repercusiones y vamos a ver un poco cómo evoluciona todo, ¿no? Perdí masa muscular, kilos, en fin. Y la otra es que me he puesto a escribir también sobre esto, ¿no? A escribir lo que yo pensaba, a escribir a ratos, porque también es difícil concentrarse igual que antes o hacer las mismas actividades, a escribir por supuesto también a hablar con muchos periodistas o con muchos medios o hacer estas intervenciones, webinars, formaciones, explicando cómo enfrentarse a esto, explicando cómo mejorar los procesos. Así que abracemos la vida, démonos cuenta de lo que tenemos, la salud es un valor y relacionémonos también y apoyémonos. Eso es quizás la principal cuestión. Y luego, bueno, pues la de dejar este mundo un poquito mejor de lo que nos lo hemos encontrado, ¿no? Si además en tu propia experiencia puede servir para que se pueda enfrentar o se pueda mejorar, pues perfecto, esa es un poco la idea, ¿no? La verdad que me veo muy reflejada en todo lo que estás contando. Yo no pasé desde luego la enfermedad tan mal como tú, no estuve ingresada, pero sí pasé un mes aislada en el primer momento cuando casi no se sabía nada. De hecho, a mí me pasó que yo iba teniendo síntomas que al cabo del tiempo se contaban en la tele, pero que hasta ese momento nadie los había contado, ¿no? Y era una sensación de extrañeza, de soledad, de vulnerabilidad y también de sentir que aquellas seguridades que uno tenía hasta el momento, como que cuando te ponías enfermo, pues te atendían en un hospital o te veía tu médico, eso había desaparecido por completo y tenías tú que calcular si tus síntomas eran suficientemente graves como para insistir en las llamadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa misma sensación, ¿no? De ese primer abrazo, cuando por fin puedes salir por una puerta de la habitación en la que has estado aislada, pero yo me he preguntado muchas veces en estos meses posteriores, Guillermo, si realmente esas lecciones de las que tanto estamos hablando en este tiempo van a perdurar en nosotros y ese aprendizaje va a ser duradero, porque efectivamente se habla mucho, ¿no? de la necesidad de reconducir nuestros modos de vivir y de actuar, de reformular nuestras escalas de valores y de prioridades. Se dice mucho esa frase de estas saldremos mejores, pero no sé, en verano dio la sensación de que en cuanto levantaron las pitas salimos todos otra vez sin acordarnos de lo que acabábamos de vivir. No sé tú como psicólogo con una perspectiva un poco más amplia, a lo mejor después de todo, no solo la experiencia personal, sino todo el trabajo que has hecho de acompañamiento psicológico, tienes una visión más positiva que la mía y piensas que esas lecciones sí que van a perdurar. Pues parte y parte. Hay cosas que deberían de conservarse y que son descubrimientos que deberíamos de intentar mantener. El cuidar la sanidad, la percepción de fragilidad, el encontrar un sentido a todo esto, la solidaridad. Se han producido eh, elementos de solidaridad potentísimos, de reconocimiento también de nuestros sanitarios, de los sanitarios en términos generales, ¿no? Uh -huh. Ahora, ha habido también, es verdad, reacciones negacionistas, reacciones de saltarse confinamientos. Probablemente sea inevitable cuando se mantiene tanto en el tiempo, ¿no? Una situación crítica y no hay una salida, ¿no? Yo no soy muy. No cargo demasiado en algunas de esas cuestiones porque me parecen minoritarias. Es verdad que la mayoría de la gente va a salir bien y la mayoría de la gente va a salir fortalecida. Y es verdad que aunque se atraviese un paso, un túnel o un camino muy duro, y desde luego, sin duda la muerte lo es y la enfermedad también, si lo superas,
sales fortalecido, ¿no? Y yo creo que esa esperanza hay que dársela a la gente, y creo que también es bueno que la previsión que tengamos y la previsión que ellos tengan es que la mayoría de la gente va a enfrentar bien, va a enfrentarse bien y va a superar las cosas, ¿no? Ujú. Eh, por muy duro que parezca, tenemos una resistencia como seres humanos impresionante. Claro, todo eso va a depender, o depende y mucho, de la mano que le tendamos al otro, de que no se sienta abandonado, de que no se sienta aislado, de que pueda volver a una cierta normalidad, de que pueda tener un subsidio, un apoyo, un sostén también emocional, porque si no, claro, va a tener más cargas y más piedras, y esas piedras son las que le pueden hacer quebrar, ¿no? Al final, el estrés es un poco una especie de balanza entre lo que me pide la situación y lo que yo tengo, ¿no? Y eso es lo que hay que intentar de contrabalancear. Y ahí, por cierto, las organizaciones sociales y los voluntarios son clave. Son Claro. clave Ujú. porque equilibran emociones y cuestiones a las que no se puede llegar desde otros sitios, ¿no? Por eso yo sí que soy optimista, pese a todas las cosas que han pasado y que siguen pasando, y creo que podemos salir mejor, ¿no? Es verdad que también hay que intentar evitar caer en tentaciones, en atajos de información falsa, en atajos pues decía, abusar de la medicación, en atajos de negar la realidad. Yo ahora oigo mucho esta sensación de, bueno, si es que a mí no me ha tocado, a mí no me ha pasado, pues entonces el virus no existe, ¿no? Sí. Y la irresponsabilidad que supone, porque a ti te puede no tocar, pero tú puedes estar contagiando a otros, ¿no? Ujú. Y además con que uno se lo salte, que es un poco la gran cuestión, puede contaminar a muchos, ¿no? Bien, hay que seguir insistiendo en eso. También decíamos al principio, y probablemente humanizar parte de estas informaciones con primeras personas. A mí, yo puedo hablar en primera persona, ojalá hubiese muchas víctimas que pudiésemos hablar en primera persona y que se pudiese valorar cómo hemos enfrentado, ¿no? A partir de ahí, yo creo que saldremos mejores, no queda otra. Y además, creo que es una buena lección y un buen aprendizaje y un buen sentido. Decía antes, una de las cosas que nos pasa no es tanto que vayamos a tener traumas todos, pero sí que tenemos que reconducir nuestros sentidos, porque esto lo cambia todo. Y, por ejemplo, hay sensaciones como que el mundo es justo. Bueno, pues el mundo no es tan justo. No te pasan las cosas que te tienen que pasar por algo. Yo sé que mis padres murieron y no hay un sentido para esa muerte, ¿no? Ni hicieron nada malo, ni les pasó nada malo, ni tenía ningún sentido que tal. Ni que yo enfermase, ni que la gente esté muriendo, ¿no? Y por eso implica cuestionar muy mucho el sentido de la vida y encontrar un sentido distinto. Si ese sentido es un sentido de solidaridad con los otros, de tender la mano, de ser consciente de la fragilidad, de cuidar y de cuidarnos primero y de cuidar a otros. Porque, por cierto, si no me cuido yo, no voy a poder cuidar a otros, ¿no? Claro. Sí, sí. Eso nos hará mejores como personas y como sociedades. Y yo soy en ese sentido optimista. Depende de todos nosotros. Esto no está escrito tampoco. Quiero decir que va a depender de cómo asimilemos, de cómo situemos todas estas cosas, ¿no? Ojalá, ojalá tengas razón. Has insistido varias veces a lo largo de nuestra conversación en esa idea de descubrimiento de nuestra propia fragilidad, ¿no? De nuestros límites, de nuestras vulnerabilidades. Es curioso porque cuando creíamos que ya teníamos bastante ración de fragilidad, pues ha llegado Filomena. Hemos visto ese insólito asalto al Capitolio norteamericano que parecía seguir insistiendo en el mensaje de nada es seguro, todo es frágil, todo puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Evidentemente que más allá de esta pandemia tendremos que afrontar en otros momentos otras situaciones vitales, sean a nivel individual o de forma colectiva, y quería que nos dijeras de algún modo cuál es ¿qué actitudes vitales serían las más necesarias, las más eficaces para afrontar cualquier desafío que se nos presente en la vida? Yo he anotado algunas de las cosas que decías, ¿no? Que esa capacidad de empatía, esa necesidad de humanizar, siempre se habla mucho también de la resiliencia, de la capacidad de vivir en el presente y no estar mirando al pasado o al futuro que nos genera un estrés innecesario,
pero estoy segura de que tú vas a puntualizar muchísimo mejor que este resumen rápido que he hecho yo. Bueno, resiliencia es la capacidad de superar estos momentos y la verdad es que lo enfoca casi todo, ¿no? ¿Cuáles son, entre comillas, incluso los componentes, ¿no? Te voy a dar alguno más para que nos riamos también, porque va por ahí, ¿no? Mira, el que más explica el que seamos resilientes es el apoyo social, es las relaciones significativas que tenemos con los otros y con las otras. No son variables eso individuales, de la autoestima, la flexibilidad, que también están dentro, ¿no? Ves el nivel de relaciones. Así que si volvemos a ser una sociedad no individualizadora ni individualista y una sociedad en la que nos tendamos la mano y nos cuidemos los unos a los otros, habremos dado un paso hacia adelante muy importante, ¿no? Y luego hay otras cosas que están en lo que decías, ¿no? Bueno, también el encontrar sentido, el recuperar sentidos a todo esto, ¿no? Una que a mí me encanta y que pensaba cuando lo decías, ¿no? Es el humor. Víctor Frank en El hombre en busca de sentido, fijaros si es algo duro, un campo de concentración. No sé si no podemos imaginar una situación peor. Bueno, ellos hurtaban el hambre, la sensación de hambre y de vulnerabilidad y entendía que seguía viviendo y seguía teniendo un sentido salir hacia adelante. Y el sentido era contarlo también, lo que estaba ocurriendo, pero se reían de la situación. No sé si eso nos choca mentalmente, pero bueno, y ahora con Filomena y todo esto, pues ha habido chistes que te permiten también enfrentarte, ¿no? Esto de dan agua en Madrid, a ver, vamos a coger la barca, vamos a comprar una barca, en fin. El humor es también un buen recurso, ¿no? Es un buen recurso para enfrentarse a todo esto. Yo pondría en el top 10, digamos, el apoyo social, emocional que nos podamos dar, el recuperar esas redes de respuesta, por supuesto también pues, la autoestima, la flexibilidad, el pasado que uno tenga, el no pillar atajos, el no encontrar atajos, pero uno más que estará en ese cóctel o en ese condimento es también la propia capacidad de humor, ¿no? El reírnos de la situación. Y tú decías también otro muy, muy relevante, el vivir al día. Vivir al día es fundamental porque si uno vive en el pasado no existe y el futuro tampoco existe por esa vulnerabilidad que uno es consciente, ¿no? Bueno, hay que tomar esto con cierta cautela, ¿no? Sí, claro. Cuando nos preguntan a veces por también por adolescentes, a veces, bueno, parece que solo existe el presente y que solo está esto, ¿no? Bueno, con cierta cautela, pero es verdad que lo único que tenemos es el presente y es verdad que hay que vivir ese presente con toda intensidad, ¿no? Y aprender a vivirlo y aprender a disfrutarlo, aprender a abrazar nuestra fragilidad y aprender, mira, otra de las cosas que a mí bueno, pues tú estás en la UCI y no tienes voz. Yo soy profesor, uso muchísimo la voz, hablo en medios, la sensación claro, porque tienes una traqueotomía, no puedes hablar, ¿no? La sensación de despertarte y no poder hablar es tremenda. Ahora, la sensación de recuperar la voz, Maravillosa, ¿no? recuperar la voz es espectacular. O la de volver a ducharse. Algo que hacemos de manera constante y que de pronto no puedes hacer, ¿no? Y no puedes tal. O de volver a vestirse, porque también pierdes esa sensación de intimidad, ¿no? Oye, estás desnudo, en fin, estás entubado, estás con 20 cables. Recuperar lo que significa todo eso. Yo leo mucho a la gente también ahora, llevamos la mascarilla, bueno, pues a lo mejor nos puede servir también para redescubrir el valor de la mirada y el valor de los gestos porque lo habíamos perdido y porque habíamos perdido la potencia de todo eso, ¿no? Al final es encontrar esos sentidos o reencontrar esos sentidos para, para encontrar una nueva forma en la que abracemos, como decía también, la vida, disfrutemos de la vida y la miremos estrujando cada segundo. ¿No? Dicen los costarricenses, pura vida, ¿no? Pura vida. De verdad, y yo creo que eso es un poco gran parte de la lección que te da todo esto, ¿no? Y el valorar las cosas sencillas de la vida que al final son las que más nos aportan, ¿no? En casa solemos practicar mucho también lo de hacer recuento constante de las cosas por las que merece la pena dar gracias, ¿no? En lugar de empeñarnos en fijarnos en lo negativo o lo complicado que nos surge en el camino, ¿no? Y hay todavía tantas cosas por las que dar gracias, ¿verdad? Como esa voz recuperada por ti, que ha sido un lujazo Y de escuchar. decir te quiero, y decir Claro, estoy aquí, en fin, sí, exactamente. perdón.
Te iba a decir, porque tenemos que acabar ya para dar paso a las preguntas, que estoy segura que va a haber muchas, que, bueno, por terminar con un mensaje todavía más positivo de los muchos positivos que ya nos has dado, podemos decir, Guillermo, que realmente estamos preparados para superar lo que nos echen, para sobrevivir y para saltar cualquier obstáculo grande o pequeño que aparezca en nuestra vida. Si vamos de la mano y vamos juntos, seguramente sí. Y además seremos capaces de encontrar un sentido distinto. Si nos aislamos, si nos separamos, si cada uno hace, entre comillas, entender la expresión, la guerra por su cuenta y cada uno tiene que solo reducir la explicación de lo que le pasa a uno mismo, lo tendremos mucho más difícil, ¿no? Y ese es un poco el nuevo sentido que habría que darle a todo esto. Pero bueno, vamos a escuchar, a ver también, si quieres, y a ver un poco cómo podemos avanzar en la reflexión. Esto tampoco está escrito y hay que irlo construyendo día a día, ¿no? Claro, y en